Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El amor de Dios y su justicia. Lección número 8 para el sábado 22 de febrero de 2025. Libre albedrío, amor y providencia divina. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un gozo estar con ustedes nuevamente. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su servidor César Vargas. Amén. Gracias a Dios, César, una lección más de este trimestre. Estamos en la lección número 8 ya, ¿verdad? Número 8 ya. Y llevamos el 2/3 de este trimestre. Así es. Y eso, ¿verdad? Es gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él nos ha preparado, nos ha bendecido con estos estudios. Y recordemos también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática por la escritora Elena G. de White. Así que, César, ¿cuál es el consejo de esta semana? Ok, dice: Dios requiere que quienes ocupan puestos de responsabilidad en la obra de la Escuela Sabática se despojen de todo egoísmo, de toda confianza propia y de todo orgullo. Si llega un mensaje que no entienden, empeñense en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto para que puedan saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Amén. Qué tremendo consejo. Te manda, César, a que vayas a estudiar con tranquilidad, que no lo hagas de una manera alborotada, sino que te puedas concentrar. Así es, mira, aquí estamos en la escuela, ¿no? Sí. Estamos viendo un tema determinado y de repente alguien expone alguna razón y tal vez nosotros no la entendemos. Entonces dice acá la escritora, que no hay virtud ni madurez en mantener una guerra continua. Ajá. De que tú dices una cosa y yo te voy a refutar. No, escuchemos la exposición, comparemos la Biblia a ver si es cierto lo que él dice y si después aceptarla. Así es. Pero si no, entonces presentar mis razones también. Pero en un diálogo que venga para edificar la iglesia. Que no sea abierto. No entrar en guerra con Así hermanos. Es. Eso es importante, familia, porque hay muchas personas que están cerradas en algo y ellos no los mueven ahí, ¿verdad? Y entonces es importante. Bueno, estamos estudiando el libro, ¿verdad? El folleto El amor de Dios y su justicia de este primer trimestre, enero a marzo, y llegamos a la lección 8 para el 22 de febrero de este año 2025. Y tiene, César, un tema de continuación de la semana pasada, ¿verdad? Sí. Dice: libre albedrío, amor y providencia divina. Ahora no solamente es el libre albedrío, sino que ahora vamos a involucrar el amor y la providencia divina. Hasta dónde Dios puede intervenir. Así es. En nuestras decisiones o en nuestra vida. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar en la Así es. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. César, ¿puedes leerlo? Sí. Dice la Biblia: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Me gusta porque este texto, familia, César nos enseña aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese capítulo 16 es muy bonito porque habla del Consolador, el Espíritu Santo, como va a venir a convencernos, ¿verdad? De pecado, de justicia, de juicio. Pero también ahora Jesús es claro y dice que todo eso que Él nos ha hablado es para que nosotros nos sintamos seguros en quién estamos creyendo. Creo que la palabra clave aquí es confíen. Confíen, correcto. En Jesús, ¿verdad? Sí. Porque Él es el que tiene el control de todo. No, y dice algo importante, dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuáles son las aflicciones? Enfermedades, deudas, un sinnúmero, ¿verdad? Sí. Pero Él dice: confíen. Ahora, la introducción dice que providencialmente, César, o providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Sí, así es. Es lo que te decía, hasta dónde Dios interviene en nuestra vida y hasta dónde nosotros también le permitimos. Ahora, los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Número 1,
Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como son. Si a mí me pasó algo, es porque Dios así lo había determinado, independientemente de lo que yo haga. Así es. Esto me recuerda que hay un evangelio ahora, Néstor, que ha aparecido, que es el evangelio de Judas. El evangelio de Judas, según escuché el relato, dice que de los discípulos de Jesús, Judas fue el más fiel. ¿Por qué? Porque Judas, él no hizo las cosas porque él quiso hacerlas. Él hizo las cosas porque así estaba escrito, dando el cumplimiento a las escrituras. Ajá. O sea, como te digo, como de sus discípulos era el más cercano a Jesús, y es el que hizo las cosas como debía hacerlo. O sea, que no se desvió, no se desvió de su papel. Él solamente cumplió su papel como un buen actor. Pero este evangelio lo que nos dice es que el destino ya está trazado y tú no puedes desviarte por ninguna manera. No lo podemos cambiar. Y eso sería, un Dios arbitrario, ¿verdad? O decir, bueno... No habría libre albedrío. No habría, correcto. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana. Bueno, y la otra cosa, esa es la primera postura. La otra postura es que la evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos también el libre albedrío. Así es. Ya miramos la semana pasada que hay cosas que Dios no quería que sucedieran, pero sucedieron porque nosotros hicimos lo contrario. Fue el resultado de nuestras decisiones, no el resultado de lo que Dios quería que pasara, ¿verdad? Es importante eso. Ahora, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios, ¿verdad? Como tú decías, César, no determina lo que sucede, sino que concede a los seres humanos ese libre albedrío. Dios quiere que nosotros le obedezcamos por amor y no por temor, ¿verdad? Que lo hagamos porque deseamos, ¿verdad? O anhelamos servirle. Eso es importante. Bueno, incluso los ángeles tienen ese libre albedrío. Es que todo en esto, si no hubiera libre albedrío, nunca hubiera existido el mal. Y el amor, César, se basa en el libre albedrío. Es lo que discutíamos la semana pasada. Sí. A ver, si solo tuvieras un tipo de comida y te pregunto, ¿te gustó? ¿Para dónde agarro? Sí, o elegí este plato del otro, los dos iguales. No hay ninguna elección. Entonces, no habría amor sin libre albedrío. Dios permite, como tú decías, que le amemos porque nosotros queremos, así lo decidimos. Así es. Bueno, pasaremos al día domingo 16 de febrero, César. Sí. Nuestro Dios soberano, ¿verdad? Es importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de un Dios soberano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, mira, soberano, Dios es Dios todopoderoso. Dios podría hacer las cosas como Él quiere. Así es. Tiene toda la potestad. Todo el universo es parte de su creación. Usted tiene una propiedad y usted mira si quita o pone un árbol, cómo hace su casa, así es. Lo distribuye de acuerdo a su voluntad porque usted es el dueño. Sí. Dios es soberano en esto. Dice acá un comentario: la gente a veces asume que todo lo que ocurre y sucede de tal manera como Dios quiere, y que todo lo que acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. O al menos eso es lo que enseña ese tipo de teología. Pero nos manda a leer el Salmo 81, Isaías y también Lucas, que nos dicen totalmente lo contrario. Lo contrario, porque nosotros pudimos haber leído estos textos y nos damos cuenta que, por ejemplo, en ese Salmo dice el Señor: pero mi pueblo no oyó mi voz, ¿verdad? E Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, es decir, si me rechazas, ¿qué voy a hacer? Dejarte que tú sigas adelante hasta donde llegas, ¿verdad? Pero recordemos que Job 9:4 dice: ¿quién se ha, ¿cómo dice el texto? Dice: ¿quién se ha endurecido con el Señor y le ha ido bien? ¿O quién se ha apartado del Señor y le ha ido bien? Nadie. Dice el Salmo 81: oh, si me hubiera oído mi pueblo. Ajá. Si me hubiera, quiere decir que el pueblo no le escuchó porque no quiso. Si yo te mando a hacer algo y tengo la potestad de que tú hagas lo que yo quiera, yo no puedo decir: oh, si me hubiera... Sería imposible. Es que si me hubiera hecho caso.
¿verdad? Quiere decir que la otra persona pudo hacerlo Pudo, o no. correcto. Tenía la Tuvo esa decisión. elección, Ajá, ok. correcto. Dice Isaías 30 que el Señor quiso salvarlo a todos, pero no quisieron. Y luego Lucas 13:34, cuando hablando de De Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Ahí está ellos tuvieron la decisión, la elección de poder escuchar al Señor. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. Ahí está la clave, no Ok. quisiste. Entonces, dice aquí el comentario, las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos. Ujú. Es lo que Juan 3:16, ¿no? Sí. Es decir, lo que sucede en muchas veces contrario a lo que Dios afirma que Él preferiría que nosotros hiciéramos. Ujú. Dice el Señor que de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Que en Él cree, no se pierda lo que en ahorita. Hay una condición. pero el que quiera. El que cree. O sea, Dios hizo provisión para todo el mundo Pero no todo el mundo se va a salvar. y no porque Dios no quiera, Es correcto. sino porque la persona eligió así. Ahora, imaginémonos este texto, si Dios hubiese sido así como estamos hablando de que ya todo está predestinado, entonces dijera el texto, porque de tal manera amó Dios a la mitad del mundo, ¿Sí? ¿verdad? A los que se van a A salvar. los que se van a salvar. Entonces, no podemos nosotros decir, bueno, es que Dios ya tenía todo predestinado, como dicen, ¿verdad? Fíjate que es como contradictorio porque Dios es todopoderoso, Sí, pero no lo puede hacer todo a la vez porque Dios, o sea, sí lo puede hacer, pero su misma naturaleza lo limita. hay cosas que Él no puede hacer, como tú dices, Sí. por lo menos Dios no puede obligarnos a nosotros a amarlo, Así es. no puede, ni tampoco Él puede decidir por nosotros. Por eso es que Dios manda a un profeta, manda a otro, insiste, hagan esto, yo te presento la vida, te presento la muerte, elige la vida. O sea, Dios siempre está aconsejándolo porque al final la decisión es de nosotros. Es de nosotros. Y al final el beneficio de que si escuchamos la voz del Señor es para nosotros también, Ujú. ¿verdad? Y es Así importante que nosotros entendamos esto. Bueno, pasaremos al día lunes 17 de febrero, Todopoderoso, Pantocrator, la palabra, ¿verdad? Y aquí nos enseña, ¿verdad? Lo que estábamos hablando del día anterior acerca de el poder que tiene el Señor. A lo largo de la Escritura se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, a pesar de ello, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran, Así es. ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Por ejemplo, César, hablemos de la naturaleza. Un huracán, terremoto, ¿no? Dios no quiere que ocurran esas cosas, pero pasa. No porque Él no pueda controlar, Sí. sino porque Él tiene que mostrar a nosotros de que algo anda mal. Y es que hay leyes que han sido violadas en este Sí. día, y esto viene como resultado. Por lo menos hablando de tantas catástrofes, el recalentamiento global. ¿Culpa de quién? De nosotros. De nosotros mismos. Por nuestras acciones está sucediendo lo que sucede en el mundo. Así es. Bueno, pero ahí los textos de Apocalipsis 11:17, Jeremías 32:17 al 20, Lucas 1:37 y Mateo 19:26, lo que dicen que Dios es todopoderoso y que nada es imposible para Él. Dios Así. creó el universo y lo sustenta con su gran poder. Y entonces, ¿por qué no hace lo que tiene? Volvemos a lo mismo. Dios no puede... volveríamos al principio. Ujú. Cuando Satanás comienza su rebelión, Dios tenía el poder para eliminarlo y para borrar de la mente de todos los seres que estaban ahí el accionar mal de Satanás. Pero más sin embargo, Él no lo hizo porque Él es justo y eso sería una injusticia. Tapar o no dar, digamos, César, una clara, una clara, iba a decir yo, una aclaración de lo que significa estar en contra del gobierno de Dios. Mira, como tú decías, esto me recuerda a la película de Hombres de Negro. Ah, sí, cuando sacaban una cosita. En flash ahí le borran la memoria. Ajá. Dios pudo haber hecho algo así Sí, con todos los seres humanos y ya, y no pasó nada y recomenzar. correcto. Pero eso
eso va en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, aunque le ha llevado más trabajo y sufrimiento a él mismo, Dios ha hecho a las claras todo para que todo el universo crea y quiera también obedecerle por amor y no por... Así es. por Y ahí podemos ver, César, la justicia verdadera de Dios desde el principio. Porque, como les dije hace un momento, si Dios hubiese sido un Dios injusto, Él hace eso. Pero Él quiere darse a conocer realmente como Él es. Dice, bueno, Apocalipsis y los versículos que nosotros pudimos ver ahí, César, hablan acerca de lo que los ángeles le dan al Señor. Por ejemplo, Apocalipsis 11:17 dice: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es decir, todos los quienes están ahí, los seres celestiales, dándole qué cosa, los tributos, los honores al Señor. Ahora mira, aunque Dios es todopoderoso, dice acá, el Señor afirmó que para Él todo es posible, dice Mateo 19:26. Pero después oró al Padre cuando se acercaba la hora de la crucifixión y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. ¿Por qué el Dios Todopoderoso iba a pedir eso también? Y es que tenemos que entender algo. Volvemos al principio. Hay cosas que Dios no puede hacer. Porque como hemos analizado, ¿verdad? Dios es un Dios justo y Él no puede, Él mismo, porque aquí Dios no le va a hacer trampa a nadie. Él mismo no puede hacerse eso. Es su integridad. Su integridad, correcto. Entonces Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, dice Jesús. Pero en el plan de la salvación, esa copa ya estaba ahí. Y entonces Dios en esa reunión le dijo a Jesús: si tú vas a ir a la tierra, entonces entiendes que va a haber un momento donde vas a tener que invocarme. Pero tú sabes que no voy a poder hacer nada en favor tuyo en ese momento. El último párrafo, Néstor, dice algo interesante. Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo de su sufrimiento en la cruz, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. Tenía que hacer una cosa o la otra. Así es. O rescataba a Cristo, o rescataba a los pecadores por medio de la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Y ese era el plan que se había trazado. Entonces, y me gusta porque ustedes pueden verlo, César, en el libro El deseo de toda la gente, el capítulo de Getsemaní, cuando el ángel llega y fortalece a Jesús. Pero en ese momento, en ese huerto, César, estaba en las manos de Jesús, ¿verdad? El destino, por decir así, o el final de la humanidad. Sobre todo sabiendo Jesús la separación que iba a causar el pecado con su Padre, que era lo más difícil. Y esa era la copa que estaba por pasar, la separación de su Padre. Pero al final, pues, Dios es todopoderoso, como he dicho. Sí. Pero Dios nunca va a violar la conciencia de alguien, ¿verdad? Hasta ahí Él mismo se limita. No porque no lo pueda hacer, sino porque le ha dado a uno libre albedrío y no puede violar eso. Así es. Mira lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice en la Conferencia General de Bulletin, en octubre 1 de 1890, dice: con Cristo Dios entregó todo el cielo para que la imagen moral de Dios fuera restaurada en el hombre. Su don no podía ser mayor, pues abarca el infinito. Su gracia en toda su inmensidad es provista para todo. No hay excusa para que nadie se aferre al egoísmo. El corazón de cada uno que a Cristo será transformada la esperanza de gloria. El Salvador dice a todos aquellos por quienes murió: debéis recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Debéis llegar a estar tan vinculados con Dios que impartáis la gracia que habéis recibido. Así os convertís en un canal vivo por el que Dios puede comunicar su luz al mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Vemos que Dios, solamente con enviar a Cristo, dice la sierva del Señor, que está entregando el cielo a todo aquel que reciba a Jesús. Es el don más grande que puede dar la misma vida de uno. Y fíjate, César, que me gusta porque nosotros podemos ver en Apocalipsis y Apocalipsis 20:21,
dice que Dios hará todas las cosas nuevas, es verdad, pero también nos da, César, una descripción de lo que es la Nueva Jerusalén, sus calles de oro, sus lagos de cristal, las paredes de jaspe y un sinnúmero de belleza. Pero todo eso, César, no es glorioso sin la presencia de Cristo allí. ¿Entiendes? Es que esos son como... Es una extras. minucia. O sea que lo más importante o lo más glorioso que nosotros podemos ver en ese cielo nuevo es a Cristo. Porque Cristo es el que vino y pagó el precio, ¿verdad? Nos liberó. Y eso es lo más importante. Yo creo que nosotros debemos de estar completamente agradecidos con Cristo. Y la mejor forma de agradecerlo es entregándonos a Él y sirviéndole. Así es. Y esa contemplación es la que, como dice el martes 18 de febrero, es la que nos lleva a amar a Dios. A amar a Dios, así. ¿Okay? Dice el pensamiento que solo el amor despierta el amor. Ajá. Dice el comentario, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que no pueda hacer algo lógicamente posible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. ¿Okay? Es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. Uh-huh. Que si yo te obligo, no es voluntario. No es voluntario. Así es. No puede forzar a nadie a sentir amor por él, pues lo que obtendría, en caso de hacerla ya no sería amor. No sería amor. Solo sería una, digamos, algo presionado, algo que no me nace. Está forzando tu voluntad. Está forzando, correcto. Okay. Ahora, y Mateo 22, 37 y Deuteronomio 6, 4 y 5 dice que enseñan estos versículos acerca de la realidad del libre albedrío. Y bueno, los dos dicen lo mismo, lo los mismo, dos textos. claro, porque acordate que Jesús lo que hace es citar ese Deuteronomio donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo mismo Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo? O mejor dicho, el mandato que da Jesús. Es de amar a Dios, pero no lo vas a amar porque estás obligado a amarlo. Lo vas a amar porque estás agradecido con este Dios, ¿verdad? O sea, es algo que tenemos que entenderlo de una manera voluntaria nosotros. César, amar al Señor porque el Señor es todopoderoso. Y bueno, puede ser todopoderoso, pero no lo quiero amar, ¿verdad? Ahora, es interesante que este amor es práctico. Y es recíproco. Amarás al Señor se traduce en los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Así es. Así como amar al prójimo son los últimos 6. Los últimos 6. Entonces, por eso te decía que es un amor práctico. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos, voy a respetar su nombre, no voy a tener voy a guardar el sábado y todas esas cosas. Así es. Dice aquí el comentario: el mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen, lo amen, perdón. Sin embargo, no todos lo aman. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? Y esa es una pregunta interesante porque volvemos al inicio. Si Dios hace que todos los amen, ¿qué estás haciendo? Estás programando a todo el mundo que te ama. No sería amor. No sería libre albedrío porque no tienes una decisión para amarlo. Y no sería amor porque lo que estás haciendo es solamente una programación. ¿Verdad? Es como cuando este teléfono jamás va a sonar solo. Tengo que programarlo para que él suene. Sí. ¿Verdad? Entonces vemos que Dios quiere que nosotros le contestemos con amor, pero porque le amamos. ¿Verdad? Ok, sigue diciendo Hebreos 17 y 18, y también Tito 1, 2. ¿Qué enseñan estos textos acerca de Dios? Bueno, Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí vemos que Dios dice que nos ha mostrado. O sea, Dios no está ocultando nada. Él nos muestra de su manera y su forma de amar. Eso para que tú tomes la decisión de hacerlo o no. Es correcto. Ahora, Dios no te está diciendo de una manera, César, difícil de amar.
O sea, Él no te está diciendo, César, bueno, para que me ames tenés que tener esto, y esto, y esto, y esto. Él mismo te muestra cómo hacerlo. Él mismo te dice, bueno, para amarme, solo lo único que tienes que tener es arrepentimiento, deseo de servirme, y entonces el resto, yo me encargo del resto, ¿verdad? Sí, Señor. dice el comentario, Dios concede a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere. No depende de Él lo que elijan los seres humanos. Los seres humanos poseen la capacidad de ejercer su libertad en forma contraria a los deseos ideales de Dios. Ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen en sentido estricto de Dios. Dios cuánto sufrimiento no quiere evitarnos. Pero, a ver, una persona que anda ebria en las calles y primero se fue a tomar en contra de la naturaleza y de la voluntad de Dios y después anda haciendo desastres en la calle. Dios no quisiera, pero también tiene la libertad de hacerlo. Así es. Ahora, me recuerda lo que pasó con Abraham y Sara. Dios le dijo, vas a tener un bebé, vas a tener un hijo. Ahora, Dios no quería que Sara se le metiera la idea de traer a Agar, porque ellos ya tenían una promesa. Sí. Entonces, ellos decidieron, y Dios dice, yo no quiero eso, pero si ustedes lo van a hacer, háganlo, porque yo no los puedo obligar tampoco. Y tampoco le voy a decir, miren, si yo ya les dije que es lo que van a hacer. Sara vino y le dio a Agar a Abraham, y entonces tuvo a Ismael. Eso me recuerda mucho a veces las personas tienen una vida desordenada hablando sexualmente y de repente dicen, pero no saben cómo salieron embarazadas. Ajá. Pero es algo normal. Dios lo pudo evitar, sí, Dios lo pudo evitar, pero también es la regla de la naturaleza que si un varón se junta con una mujer va a tener un bebé. Así es, van a concebir. Van a concebir. Entonces ya no es ni Dios, sino que simplemente nosotros tenemos el libre albedrío y la capacidad de reproducirnos. Así es. Sí. Dios nos ha dado libertad, pero también eso conlleva una gran responsabilidad. Así es. Yo soy responsable de mis actos, ¿verdad? Y por eso es que Dios también al final va a pedir cuenta, porque es cierto que Él es soberano, pero también te ha dado tu cuota de responsabilidad. Como cuando uno tiene sus hijos, ¿no? Tú le mandas a hacer alguna cosa, le das la libertad para que lo haga, ¿no? Pero también conlleva una responsabilidad y le vas a pedir cuenta de ella. Así es. Así que familia, nosotros tenemos que estar claros de que Dios no es que Él esté de acuerdo con las cosas negativas que pasan en nuestra vida, sino que Él desde el inicio Él ha querido que nosotros pudiésemos vivir una vida tranquila. Sí. Pero Bueno, ahora se cometen los errores y ahora dice el día miércoles, Néstor, que hay una voluntad divina ideal y hay una voluntad divina correctiva. Correcto. Sí, es la ideal, pero nos metemos en rollo y ahora Dios tiene que buscar cómo corregir el asunto. Así es. Y eso es lo que vamos a tratar ahora este día miércoles. Y me gusta porque, hablando de la ilustración que les hablé acerca de Sara, ¿qué pasó con Ismael e Isaac? Era un pleito, era el mayor y le pegaba. Entonces Dios tuvo que decirle a Abraham, mira, escucha a Sara, mejor saca a Agar de la casa y yo me voy a encargar de ella. Ya Dios tuvo que encargarse de esa mujer. Ajá, ya le llevamos más trabajo al Señor que no quería. Sí, dice Efesios 1, 9 al 11. Aquí lo voy a leer textualmente, César. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esta es la palabra que muchos ocupan, predestinado. ¿Verdad? Yo así vine, dice unos nacen con estrellas, otros nacieron estrellados. Sí. Y ya Dios sabía cómo íbamos a nacer. Haciendo referencia que vos ya estabas listo Así para es, eso, ya yo estaba te creo listo para eso. Así es. Pero, a ver, somos predestinados. ¿Quiénes son predestinados? Sí. En el pensamiento de Dios, todos los hombres son predestinados. Todo el que alguna vez nació en esta tierra es predestinado. Y eso lo confirma San Juan 3:16. Dios murió para que todo el mundo fuera salvo. Así es. Esa es la predestinación. Claro, no todos vamos a ser salvos.
y eso no tiene que ver con Dios, es la decisión de cada uno de nosotros. Pero como te decía acá, y dice el comentario, la predestinación o priorizó simplemente significa proponer una meta o poner una meta adelante. La idea de Dios era que todos fuéramos salvos. Aún el que se pierde estaba predestinado para salvación, pero no quiso salvarse. Así es. Y tenemos que entender esto, porque a veces uno dice, bueno, de todas maneras me voy a perder, dice. Hay gente que dice, yo me voy a perder, ¿y para qué voy a estar inventando? Diciendo, es que si tú estás empeñado en perderte, te vas a perder. Claro. Y si estás empeñado en salvarte, te vas a salvar. Así es. ¿Verdad? Ya. Ok, dice el comentario nuestro acá en la parte del medio. El término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que Él sabe de antemano acerca de las decisiones libres de la criatura. De esa manera, Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas. Necesariamente para una auténtica relación de amor. Sobre todo para esto, pues, Dios respeta. Si por lo menos, me gusta aquel texto que aparece en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió, dice, por falta de conocimiento. Pero no falta de conocimiento de no saber que había un Dios, sino por la falta de relación con Dios. Él dice que ellos desecharon ese conocimiento, lo hicieron a un lado. Correcto. Ya no es de parte. Dios le dio todas las herramientas y ellos no quisieron, por eso pasó. Y entonces por eso fue que tuvieron las consecuencias, ¿verdad? ¿Okay? Dice que ¿qué es la voluntad ideal de Dios? La voluntad ideal de Dios es lo que Él prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hiciéramos siempre exactamente lo que Él desea. Dios creó este mundo, lo hizo de la mejor manera, quería que fuéramos felices. Esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cuál es la voluntad correctiva o reparadora? Es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de la criatura, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Hablando, discúlpame, me recordó ahorita también de Isaac, cuando Isaac se fue a meter a Egipto y dijo, Sara es mi hermana. No, Abraham entonces. Isaac y Rebeca es mi hermana. Y que los dos hicieron lo mismo. Los dos hicieron lo mismo. Pero hablando de Isaac, él dijo, ella es mi hermana. Y el rey quería también a Rebeca. Y al igual que Sara, tuvo que intervenir Dios para poder sacarlo de ese problema. No era la voluntad de Dios. Sin embargo, así como en estos casos, Dios tuvo que intervenir. A veces nosotros nos metemos en situaciones difíciles, no es lo que Dios quería, pero a veces tiene que corregir las cosas en auxilio por nosotros. Así es. Es decir, que Dios, cuando hablamos de su voluntad, César, correctiva, nos hace ver a nosotros que Dios también está pendiente de las decisiones erróneas que tomamos y que nos hace ver de que Él está ahí, siempre y cuando nosotros podamos, por ejemplo, en el caso de David. Tú sabes que David, César, cuando cometió adulterio, no solamente cometió adulterio, sino que mintió, mató, hizo un montón. Pero Dios vino y con su voluntad correctiva le dijo y le mandó al profeta Natán. Tuvo que como que alinear otra vez a David, ¿verdad? Esto me recuerda cuando usas Google Maps y te pasas de las indicaciones que te da y después se recalculando para poderte enderezar en el camino. Y Dios tiene que hacer eso muchas veces con nosotros, ¿verdad? No era la voluntad de Dios, más bien le damos trabajo a Dios, extra, ¿verdad? Y entonces, esto demuestra que no todo lo que sucede en el mundo es porque Dios así lo quería. Nosotros también le damos trabajo y hacemos que Dios recalcule nuestra dirección, vida, ¿sí? Correcto, que volvamos otra vez. Bueno, dichosos los que regresan, porque hay unos que no regresan. Por ejemplo, Saúl no regresó. ¿Sí? Saúl se desvió, no volvió. Salomón se desvió y Dios lo volvió. Entonces, no podemos tampoco estar diciendo, bueno, al final Dios me va a volver a mi camino. No, tenemos que darle, César, la contestación a Dios, porque Dios te está llamando. Y es imposible que nosotros podamos decir, Dios no me ha llamado, Dios no me ha hecho esto. No, Dios te llama todo el tiempo y tenemos que volver a su camino para que podamos tener un final, digamos,
bueno. Así es, nuestra salvación o nuestra perdición dependerá de nosotros. Ahora, lo más bonito de todo esto, familia, lo más bonito es que tenemos un Dios que ha vencido al mundo, como dice el día jueves. Amén. ¿Verdad? Así es. Jueves 20 de febrero. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido qué cosa. Hermano. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué dejó Dios entonces a Lucifer? Ahora el Señor va a dejar de un lado su voluntad ideal y ahora ocupa la voluntad correctiva. ¿Ya? A tratar de solucionar el problema, pero no lo hace a solas. Quiere que nosotros veamos eso, ¿verdad? Si no, solo la dicha y el amor y la armonía perfecta. Con el tiempo, la tierra será restaurada y así el universo entero volverá a estar en armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones, y volvemos a lo mismo, de sus criaturas. O sea, que tu decisión no es porque tú la tomaste. Y Dios dice, bueno, César tomó esa decisión, Él lo va a dejar. No, Él toma en cuenta tu decisión. Entonces Él trata de que si esa decisión que has tomado fue una decisión equívoca, entonces Él te dice, ven para acá. ¿Verdad? Trata de corregirte. ¿Verdad? Sí. Ok, dado que Dios se ha comprometido en respetar la libertad de la criatura, la libertad necesaria para el amor, muchos de los ingredientes que componen la historia del mundo no son elegidos por Dios, sino más bien lo contrario de lo que Él desea. Algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres de su criatura. Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que suceden. Pero eso ya es, como decíamos en los días pasados, ya es el resultado de las malas decisiones, ¿verdad?, que hemos tomado y el mal uso de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo voy a hacer lo que quiera, es mi vida, está bien, y eso es cierto, pues es tu vida. Cuando estás sin Dios, tú reconoces que es tu vida. Pero cuando conoces a Dios, te das cuenta que no es tu vida. Que esta vida le pertenecía a Cristo. Imagínate nosotros que somos padres y uno quisiera uno tiene un ideal para sus hijos. Sí. ¿Verdad? Que estudien lo mejor que puedan, que triunfen en la vida, ¿no? Que tengan un buen matrimonio y todo. Pero ellos toman su propia decisión. Y no lo puede obligar. Ahora, muchos de nosotros en Santa Colombia quisiéramos que nuestros hijos estudiaran tal cosa, pero ellos dicen, no me gusta, papá, quiero estudiar tal cosa. Y tú los dejas porque es lo que les gusta, o sea, les das a elegir. Por eso, en tu pensar como padre, tú quisieras evitarle muchas cosas, pero ellos no quieren y tú dices, bueno, ni modo. Y más cuando son rebeldes, tú dices, bueno, que lo reprenda la vida, es lo que sabemos decir nosotros. Porque no quiso a la buena, pues ni modo a la mala. Así. Dios nos pasa lo mismo con Dios. El ideal de Dios es que nosotros viviéramos de la mejor manera. Incluso en este mundo de pecado, Dios ha trazado una línea para nosotros que quiere evitarnos tantas cosas. ¿Es verdad? Sin embargo, nosotros agarramos para otro lado y eso ya no es la voluntad de Dios. Ya eso ya es el resultado de nuestras malas decisiones. Y Dios lo permite. Y esto me recuerda a esto porque muchas veces la gente dice, ¿y por qué fulano tuvo tantas mujeres y ahora no podemos tenerla? Nosotros, hablando de los varones. ¿Y por qué Dios aceptó a Salomón con 1000 mujeres? Entonces, no dice que era pecado. Y es que a pesar de eso, la misericordia de Dios, a pesar de su barbaridad que hizo, te sigue aceptando, porque Él espera que tú vuelvas en algún momento y te arrepientes. No es la voluntad de Dios. Cuando Jacob se casó con las 4 mujeres aquellas y después tenía problemas porque tenía que dormir un día con cada una de ellas y tenía su horario el tipo y después se le cruzaba todo y él mismo se arrepentía de 1000 veces de eso. Eso no era la voluntad de Dios, pero se metió a ese error. Y como tú dices, por misericordia Dios se lo permite. Pero no porque Dios quiera o lo acepte. Hay que ver esas dos cosas. Sí. Okay, por eso la lectura bíblica, Néstor, que teníamos al inicio, San Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo, es la promesa, ¿verdad? Sí. Todo lo que pasa en esta tierra, Dios ya lo sabe, ya lo experimentó, y por lo tanto también esto nos da la confianza de poder volver a Jesús y confesar nuestras faltas. Sí. Fíjate, César, que este texto me llama mucho la atención porque Jesús dice,
estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, ¿en quién van a tener paz? En Cristo. En nadie más podemos tener paz. Ahora dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús dice, van a pasar por momentos difíciles, pero si ustedes creen en mí, confían en mí, eso solamente va a fortalecer su fe y les va a ayudar a ser mejores, discípulos de míos. Ahora, Jesús esperaba con confianza las cruces, plenamente seguro de que triunfaría sobre los poderes de las tinieblas. Cristo en algún momento de su vida dijo, mi Padre no me ha dejado solo, Él está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. Entonces, algo que tenemos que aprender es a hacer las cosas que le agradan al Señor. Esa es una de las primeras que necesitamos hacer, una de las primeras cosas, ¿verdad? Sí, dice aquí la última parte del texto, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestros sufrimientos para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Dios no quería que, hablando del ejemplo que tuviste de David y Betsabé, no quería esa unión, eso fue resultado de las decisiones de ellos. Pero al final de eso Dios sacó algo bueno y fue al rey Salomón. Y vemos que en algún momento, ahora yo me he preguntado, y yo digo bueno, si Salomón ya estaba en los planes del Señor, entonces quiere decir que posiblemente si David no hubiese mandado a traer a Betsabé de la forma en que lo hizo, posiblemente más adelante Dios se lo pudo haber dado, ¿verdad? De una manera. Pero acuérdate que este Salomón es la voluntad correctiva del Señor. Bueno, ya que se metieron en este problema, Dios al final por su arrepentimiento, ¿no? Y toda su confesión, Dios pues le dio una bendición. Pero es que me llama la atención porque como te acuerdas en el caso de Abigail, cuando Nabal no le quería dar de alimento, dice que Nabal murió y entonces David mandó cartas a Abigail y bueno, ya ese otro rollo, ¿verdad? Pero no meterá problema ahí. Mira, el hecho de que nosotros enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Debemos de tener presente que eso es parte del gran conflicto en el que estamos, ¿verdad? Porque no estamos, César, digamos, en una situación que todo el mundo puede ignorar. Es decir, estamos en un conflicto que aunque no queramos pasar por momentos difíciles y dificultades, siempre van a estar presentes. Así es, y hablando de ese gran conflicto, ese es el título de la próxima lección, que lo vamos a ver con un detalle, este asunto. Así es. César, hay una cita especial en el día viernes. Sí. En el deseo de toda la gente. Páginas 13 y 14. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán, sino que fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, según Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí en esta cita, la escritora César nos da una información bastante maravillosa, porque muchas personas dicen, bueno, pero entonces cuando Adán y Eva fallaron, César, Dios tuvo que improvisar. Y no, Dios no improvisó, Dios ya tenía ese plan desde hace tiempo. Tenía guardadito. Estaba guardado por cualquier cosa ahí y Dios no quería que pasara. Ahora, me gusta lo que leíste aquí. Dice que fue una revelación. O sea, no era algo que, como repito, ¿verdad? No era improvisado, era algo que Él ya tenía. Sí, ese era el plan de emergencia. Sí. Para rescatar. Esa es la voluntad correctiva.
Y lo otro que me gusta es que Dios no ordenó que el pecado existiese. ¿Cómo surgió en Lucifer? Ese es un misterio, Todavía como es un decíamos. misterio para nosotros. Es un misterio. Que a propósito, Dios promete revelarnos en la Así eternidad. es, en la eternidad, de cómo surgió eso, porque era un ser perfecto, un ser que tenía, creo que como David era, con el corazón semejante al de Jehová, era que decía David, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Ajá, y así era Lucifer. Así es, y es que nosotros podemos ser así. O es decisión nuestra, ¿no? Si servimos a Dios o no lo servimos siempre. Igual el ángel tenía la misma libre albedrío. Así es. Él decidió de esa manera. Todavía nosotros estamos viviendo las consecuencias, pero Dios promete un día que esto se va a terminar. Amén. Familia, hemos llegado al final de esta lección, ¿verdad? Lección 8. Recordemos suscribirse al canal, hagan sus comentarios, compartan este material y sobre todo, familia, estudien la lección, estudien, porque cuando estudiamos este folleto estudiamos la Biblia, ¿verdad? Así es. Preparémonos. Que recuerden estudiarlo, vamos a estudiar este tema de el gran conflicto, el conflicto cósmico. Así es. ¿Por qué suceden las cosas y por qué Dios no las evitó o la pudo corregir, o por qué suceden cosas y Dios permite que sucedan? Y en este tema vamos a ver con más, con más esmero y dedicación este conflicto. Ya lo hemos visto en otras lecciones, pero es importante que lo podamos estar repasando siempre, porque así vamos a entender de qué se trata esta guerra espiritual en la que estamos metidos, ¿verdad? Así es. Así que, familia, gracias por estar con nosotros. César, ¿puedes orar? Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la vida, gracias por todos sus cuidados, Señor. Porque a pesar de tantas dificultades que a diario se viven, podemos decir que hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Amén. Padre, oramos para que nos ayudes a entender cada día más estas situaciones expuestas en tu palabra. De manera, Señor, que podamos decir y exclamar como los ángeles, Señor, digno eres de toda alabanza. Amén. Oh Dios, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guarde, Señor, de caer en esos engaños del enemigo y podamos siempre hacer tu voluntad. Padre, y si alguna vez nos equivocamos en contra de lo que tú has planeado por nosotros, te rogamos que en tu misericordia nos puedas redirigir nuestras vidas de tal manera que podamos cumplir el propósito por el cual nos tienes acá todavía. Bendícenos, Señor, y sobre todas las cosas te rogamos que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo nos selle para vida eterna, Señor, y podamos estar siempre eligiendo cada día, Señor, el estar de su parte. Bendice a cada hermano, cada amigo que nos escucha, que él también pueda tomar la decisión de servirte, Señor, porque tú has prometido venir a traer a su pueblo y nosotros queremos estar ahí. Amén. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.